Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a ver lo que son las culturas mesoamericanas. Las presentaré yo, su servidora, Joana Martínez Martínez. Veremos un poco de los sistemas educativos en dichas culturas, el método educativo en algunos casos que tuvieron y los principales aportes a la educación de la actualidad y cómo se ha ido implementando con el paso del tiempo. Como inicio, daremos una pequeña definición de qué son las culturas mesoamericanas. Estas fueron las culturas o las civilizaciones que estuvieron antes de que fuera llamado México y antes de que fuera colonizado por los españoles. Esta época se dividió en tres momentos o tres periodos, que fue el periodo preclásico, con duración del 2500 a.C. al 200 después de Cristo, caracterizado por una lenta evolución agrícola desde las primeras aldeas, que fue la cultura olmeca, que veremos más adelante. Se considera que creció abundantemente la población, ya que se empezó a desarrollar la reproducción entre los seres humanos. Se creía la existencia de un más allá, que se creía que al morir uno iba para el más allá. Su principal fuente de economía eran por el comercio, ya que transportaban sus mercancías por ríos o lagunas, en las cuales se ocupaba el mayor beneficio. Su alimentación era muy abundante de peces, porque como había lagos cerca, por eso de ahí se alimentaban. Algunas culturas que se presentaron en el desarrollo de este periodo fue el mismo en donde surgió la primer civilización antigua, que se considera también la cultura madre, que son los olmecas, los cuales se establecieron al sur de Veracruz con el límite de Tabasco. Fue entre más o menos 1200 y el 400 a.C. Su vegetación dominaba el continente y dejaba que los suelos fácilmente se fueran agricultura indígena. Por ello se estableció como una metrópoli que fue meramente costera. Sus principales aportaciones de los olmecas fue la construcción de centros ceremoniales que eran determinados o relacionados con los astros. También desarrollaron una técnica para trabajar con la piedra y la observación de astros y el culto a cierto de ellas. También se empezó con el cálculo del tiempo. En lo que cabe, la cultura olmeca en la educación tuvo una implementación de un sistema de comunicación a través de la escritura por medio de los glifos. Así también ellos empezaron con la creación de un calendario y también empezaron con las habilidades para el arte de la demostración y pintura. Ahora el periodo clásico. Fue durado del 200 después de Cristo al 900 después de Cristo, en la cual se caracteriza porque se desarrollaron grandes civilizaciones urbanas, hubo una organización en la sociedad más complicada, también la religión que se ocupaba en el lugar central de la vida y en torno a ella giraban las demás actividades. También hubo un aumento en el número de ciudades y por ello también las ceremonias que se festejaban también con sacrificios humanos. Así se pudo observar un progreso en las ciencias como la matemática y la astronomía. Se trabajó con la técnica de la piedra y el barro alcanzó un punto más alto, donde se conservan aún cerámicas que fueron elaboradas en ese periodo. Algunas culturas que se presentaron en el desarrollo de este periodo una cultura que se desarrolló fue la cultura maya. Esta fue localizada en donde actualmente es Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y los estados de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Esta fue establecida en la época del año de 292 al 909 después de Cristo.
Exactamente no se saben de dónde provienen los mayas, pero algunos sugieren o creen que provienen de la región del sur de Aridoamérica. La cultura maya se destacó en la educación por el sistema de escritura desarrollado que regía el género de las sílabas. Estos también se decía que la cultura maya hacía preferencia a la historia y la religión, y también contenía profecías. En la cultura maya se creía que la educación comenzaba en el hogar, inspirado de un carácter religioso, y luego por los sacerdotes que impartían en las escuelas. Estos eran maestros de oficio, dándole una importancia en la estabilidad de la sociedad y el poderío. En estos habían distintos tipos de educación y formación. Algunos eran la educación y los valores cósmicos, espacios educativos, educación en rituales, educación en consensos, educación para mujeres, educación para la guerra, el sacrificio y el autosacrificio, educación para la escritura, educación de la ética y la moral, y la educación técnica. Por ello, se diferencia o destaca la cultura maya por tener esta misma sus propias instituciones, en las cuales era el Calmecac, el Tepochcali, el Ichpocali y el Cuicacali. En el Calmecac se ubicaba en el templo mayor y se educaban a los hijos de los nobles. Estos aprendían cosas como la astronomía, la historia y otras ciencias como la medición del tiempo, interpretación de sueños, la música, la filosofía, religión, hábitos de limpieza, cuestiones de economía y gobierno, y mucho, sobre todo, la disciplina y los valores morales. En el Tepochcali eran centros en los que se educaban a los jóvenes del pueblo a partir de los 15 años para servir a la comunidad y la guerra. Y el Ichpocali era para las escuelas para las niñas, donde se les enseñaba a ser mujeres y a sostener un hogar. Ellas recibían una educación semejante al Tepochcali, aunque pues era referente más para el sexo femenino. Y el Cuicacali era donde iban los alumnos diariamente desde la escuela a recibir instrucciones de canto y danza. Estas actividades sobrepasaban una preparación puramente artística. Como ya fue mencionado, la educación primero tenía que comenzar en la casa, y su función principal era la preparación para el trabajo, la habitualidad y el adiestramiento tradicional, tales como aprender un oficio, la cosecha, el ganado, el comercio, etc. La cultura mixteca fue localizada en la región montañosa entre los estados mexicanos del sur de Puebla, el poniente de Oaxaca y el estado de Guerrero. Sus principales ciudades fueron el Cerro de las Minas, Tututepec, Huamelulpan, Tayata, Montenegro, Etlatongo, Huajuapan, Cerro Jazmín, Duquillo, y esta cultura fue desarrollada en la época de 1500 a.C. a 1500 después de Cristo. Tenía, como los otros demás, una economía por la agricultura, el comercio, y su alimentación era por los vegetales, pescas y todo lo que podían recolectar. La educación de los mixtecas, de la cultura mixteca, se conformaba en una educación perteneciente a la clase de poderes. Ellos eran educados en una manera elitista para la clase del poder, donde el Calmecac era la escuela de los nobles y el Tepochcali para los macehuales. Así como con los mayas seguía siendo las mismas instituciones, los mismos regímenes para su educación. ¿Qué es elitista? Elitista es conformar, ser
parte de la élite, o sea, de la guerra. Seguían buscando que fuera parte de la guerra, como lo enseñaban en el Tepochcali. Ahora la cultura de Teotihuacán. Esta fue localizada al norte del Valle de México, que actualmente es el Estado de México, municipio Teotihuacán, en las cuales sus principales ciudades fueron Atetelco, Tepaltitlán, Coyotlatelco, Mazapa y Teotihuacán. Esta fue desarrollada entre los años 400 a.C. y 1100 después de Cristo. Ellos tenían una educación, un régimen que era tecnocrático bajo la dirección de un rey supremo o un sacerdote, y esta clase superior se sobrepuso a una numerosa clase inferior compuesta por agrícolas, artesanos y comerciantes encargados de producir los elementos necesarios para el sostenimiento de la clase directora o del culto y de los reyes. Es decir, aquí empezaron la división de las clases sociales, en las cuales el rey debía de tener, por así decirlo, todo, y tener lo mejor de comida, agricultura, oro, asimismo también la mejor educación por ser un rey sacerdote, por ser una un régimen tecnocrático. Y ahora veremos el periodo posclásico, el cual tuvo una abarcación del año 800 después de Cristo a 1521, que fue cuando llegaron los españoles a conquistar Mesoamérica. Este se caracterizó por implementar el militarismo, donde el centro de México es el escenario principal en este periodo. También se reconoce que hubo una invasión de Aridoamérica mezclado con algunos grupos pobladores, creando una civilización avanzada y así poder invadir a Mesoamérica. Estos también se enfocaban mucho en desarrollar técnicas para fundir y trabajar con los metales tales como el oro, la plata y el cobre. Su economía se basó en la agricultura y el comercio dependió de las condiciones climáticas y topográficas, ya que ellos creían que si estaban cerca de un río o de una pirámide, un volcán, una montaña, la montaña los bendeciría con agua y bendición para sus riegos. Por ello tenían que regirse por el clima también. Uno de los rasgos sobresalientes fue que comenzaron grandes movimientos migratorios internos como externos. También fue marcada la división social entre los nobles, los más iguales, y la gente del pueblo, los cuales eran los nobles, los que tenían mayores beneficios, como mayor beneficio en el poder, mayor beneficio en economía, en algún puesto económico más alto. Después los más iguales, que eran los campesinos, los agricultores, los comerciantes. La verdad se centran en los nobles. Y también los últimos, que eran los del pueblo, que eran pues todos los demás que podían sobrevivir a todas todo lo que dejaban o restaban o exigían los de arriba. Respecto a la política, hubo una reestructuración política que implicó que los centros de poder no tuvieran un dominio económico regional a través del control comercial, provocando rivalidad, resistencia y agresiones con los demás pobladores. Posteriormente, a la llegada de los españoles a Mesoamérica, hubo la destrucción del Imperio Azteca, el cual fue después de que Cuitláhuac obligó a los españoles y a sus aliados a abandonar la ciudad azteca, pero días después Hernán Cortés regresó y sometió a tal imperio, causando su destrucción y caída. Uno de los logros más importantes para el periodo posclásico
fue la inventación de un sistema de cómputo del tiempo basado en la combinación de varios calendarios. Los mexicas fueron la cultura desarrollada en el periodo posclásico, tuvieron una localización en el Valle de México, la actual Ciudad de México. Sus principales ciudades fueron Tenochtitlan, Tlatelolco y fueron desarrollados en una época del año de 1325 a 1521 después de Cristo. Estos tuvieron una intervención o fueron terminados por la invasión de los españoles o la conquista de los españoles. Respecto a la educación, los sistemas educativos que se utilizaban eran la transmisión de conocimientos y la preparación para un oficio. Esto nos dice que los conocimientos eran considerados una transmisión de información por medio de una enseñanza severa, disciplinada y en ellos basada con el estudio de la historia. Se sabe que el método de enseñanza era el de la lectoescritura. Se utilizaban para la enseñanza los jeroglíficos, la identidad étnica, la invención de un sistema de cómputo binario y del calendario. Los tipos de educación que recibían era adquirir un adiestramiento militar y desarrollar las matemáticas, empleado el sistema vigesimal y la astronomía. Para concluir, contestaremos la pregunta: ¿qué cultura aportó más a la educación y cuál conserva un vínculo con la educación actual? En lo personal, la cultura que más aportó fue la cultura maya, porque ellos desarrollaron la escritura y asimismo se conjugaron las sílabas. También hubo que fueran los métodos de enseñanza didácticos con una base a la asociación de símbolos comparecidos con animales u objetos a su alrededor. Estos nos permiten enseñarnos que a la actualidad todavía se busca que la enseñanza sea nueva, sea didáctica, sea ejemplar, sea atractiva para los alumnos y así generando un interés en ellos. Los mayas también buscaban que la escritura se les enseñara con acciones y que las técnicas que se desarrollaban también fueran vinculadas con la educación en